Buenos días. Primero que nada, gracias a la doctora Ana Cecilia siempre por invitarnos a nuestros espacios, a mis profesores del diplomado, a mis compañeras y bueno, y a todos los presentes. Voy a iniciar con una pequeña anécdota para que nos pongamos en contexto del área conductual. Para mí estar aquí en este momento es percibido como una especie de situación amenazante. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque estoy en la casa que me vio nacer, soy graduada de aquí, y aparte porque están los que fueron mis profesores en esta área, entonces eso para mí es un reto absoluto. Les cuento esta anécdota porque eso es exactamente lo que ocurre con nuestros niños. Yo les voy a dar una presentación y probablemente, como el doctor Marcano, voy a pasar muchas láminas porque tiene mucho que ver con el área médica, que ellos mejor que nadie se la supieron explicar. Y realmente yo me quiero abocar más al área conductual y al área psicológica y hacer de esta ponencia un conversatorio en el que ustedes puedan entender un poco qué ocurre a nivel conductual con nuestros niños dentro del trastorno del espectro autista. ¿Qué es el TEA? Bueno, eso ya lo definieron ellos muchísimo mejor que nosotros, pero es una deficiencia persistente y aquí me baso más en lo conductual. Es una deficiencia persistente en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, con patrones restrictivos, repetitivos del comportamiento. Hace una interferencia en el día a día del paciente y como consecuencia de los síntomas del trastorno. Las causas, las razones fueron muy bien explicadas desde el riesgo biológico con la doctora Noriega hasta luego lo que explicó el doctor Marcano e incluso con temas alimentarios importantes. Este trastorno se define y se clasifica, o la última clasificación está dentro del DSM-5, que es uno de nuestros manuales de evaluación para trastornos de nuestra salud mental. Generalidades en TEA, no existe una causa única de autismo y esto es importantísimo porque tiene un origen genético acompañado de factores ambientales, como le explicaron, que contribuye en la identificación de los trastornos del espectro. En la mayoría de los pacientes presentan alteraciones del desarrollo antes de los 2 años. No existe un examen único que nos pueda decir el diagnóstico de TEA. Para su diagnóstico se puede durar tiempo y muchas intervenciones. Aquí coloco varias, pero realmente muchas. El retardo en el diagnóstico empeora el pronóstico y esto es importante. Y las vacunas no causan autismo. Esto es un mito con los que llegan muchos padres a la consulta. Importante aquí decir, así como el diagnóstico está dentro de los 2 primeros años de vida, o debería estar dentro de los 2 primeros años de vida, más allá de un diagnóstico, lo más importante a nivel psicológico y a nivel desarrollo de la conducta de un niño dentro del trastorno del espectro autista es el abordaje temprano de los signos de alarma. Podemos tener signos de alarma a partir de los 6 meses de nacido, donde los niños inician la comunicación. Muchísimos tenemos en el pensamiento colectivo, incluso en el área médica, en el área asistencial a nivel de psicología, que los niños que no hablan, ahí inicia el diagnóstico de TEA y no tiene que ver con eso. La comunicación no verbal e incluso la verbal, cuando comienzan los balbuceos, cuando comienza el juego simbólico con la madre, cuando comenzamos a hacer este juego de ¿me ves? ¿No me ves? Con los niños que te fijan la mirada, son signos de alarma importantes. No son diagnósticos, pero son signos de alarma que nos coayudan como representantes, como tratantes, como médicos, como pediatras, a saber que ahí algo ocurre con ese niño y es importante el abordaje biomédico desde el inicio. El neurodesarrollo infantil, en él intervienen todos los factores del desarrollo emocional, hay un desarrollo sensorial, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la socialización y el desarrollo motor. Pero en el desarrollo del lenguaje, y aquí me quiero basar muchísimo, y lo conversábamos antes de la ponencia con la doctora Ana Cecilia, que la comunicación no solo incluye el lenguaje, y la comunicación es determinante para estos niños. Iniciaba dándoles la anécdota de lo que representa para mí, porque los niños con TEA, realmente una de las cosas más marcadas que tenemos que ver en la manera asistencial cuando llegan a consulta estos niños,
es que se comunican o no se comunican y están completamente aislados, o se comunican de una manera distinta en la que los padres no los logran entender. Entonces, normalmente solemos asociarlo a que cosas como estas, mitos como estos, encontramos en los padres un poco víctimas del miedo normal o del duelo que puede representar asumir que nuestro hijo pudiese tener una enfermedad. Y esto es otro mito: los niños con TEA no están enfermos, por eso los pediatras dicen esto no tiene cura. No tiene cura no porque es una enfermedad incurable, no tiene cura porque no es una enfermedad, es una condición. Y es en ese lugar en el que todas las personas que hacemos contacto con estos niños desde el abordaje asistencial, familiar, colectivo, educativo, tenemos que estar puestos. No es una enfermedad, es una condición que los va a acompañar de por vida. Es decir, que apresurarnos en un diagnóstico no es la clave. Lo que sí es la clave es ver los signos de alarma temprano para hacer una intervención biomédica temprana. Necesidades en el TEA, las capacidades de las necesidades varían de acuerdo a una persona u otra y pueden evolucionar en el tiempo. Al que algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constantemente atención y apoyo durante toda su vida. Esto es importante porque hay muchísimos niños que están dentro del trastorno del espectro autista que pueden hacer su vida y coexistir, convivir en todas las actividades de manera eficiente. Y hay otros niños que igualmente pueden coexistir y pueden convivir con nosotros, solo que necesitan muchísimo más apoyo para desarrollar esas habilidades. Esto nos ayuda a que el diagnóstico se pueda mover en el tiempo, gracias a la neuroplasticidad, que seguramente, ya lo habían hablado antes, pero seguramente se los va a explicar la doctora Ana Cecilia. ¿Por qué? Porque el abordaje temprano nos ayuda con eso, nos ayuda a potenciar estos niños en sus habilidades individuales, porque todos ellos tienen habilidades muy individuales y en la medida en que las reconozcamos, las potenciemos y aislemos los factores disruptivos, digámoslo así, a nivel psicológico, o los factores que están interviniendo a nivel médico, fisiológico, que pueden estar afectando esa conducta de los niños, podemos muchísimo más como pelar esa cebollita. Y en pelar esa cebollita vamos a encontrar las verdaderas capacidades de esos niños, que entonces nosotros como terapeutas a nivel psicológico vamos a poderlas potenciar para que ellos puedan integrarse de manera adaptativa en una sociedad que aparte de la que ellos forman parte. Y yo aquí quiero decir algo particular que percibo mucho en consulta, y es el tema de la integración en la sociedad. Tú integras algo cuando algo no pertenece a la sociedad, y ellos pertenecen a la sociedad, ellos son parte de la sociedad. Entonces ellos no hay que integrarlos, ellos hay que reconocerlos, y en el reconocimiento hay que potenciar sus capacidades individuales. Una de las cosas para mí más retadoras a nivel profesional y a nivel social, a nivel familiar, a nivel escolar, es que todos podamos entender la importancia de un abordaje biomédico desde una postura inclusiva y de reconocer el qué ocurre, porque muchas veces llegan los chamos lamentándolo mucho, a partir de los 3 y 4 años a terapia, porque todavía no está en edad, y muchos psicólogos, incluso infantiles, dicen, todavía no está en edad, está muy pequeño para traerlo a terapia, o está muy pequeño para aplicarle una prueba. Ciertamente, el diagnóstico, digamos, más adecuado, porque existe una evolución en el desarrollo infantil de ese niño, hay que esperar que vayan ocurriendo, pero hay unas signas de alarma importantísimos que un equipo biomédico te puede ayudar a identificar, incluso a nivel nutricional, a nivel de riesgo biológico que sufrió la mamá en algún momento a la que estuvo expuesta, y que los pediatras que están en el área de TEA pueden identificar, y entonces pueden hacer eso que yo les decía de pelar la cebollita y comenzar a retirar todos esos factores que están afectando, como decía el doctor Marcano, a que ese fuego esté encendido en la casa. ¿Y qué hacemos cuando el fuego está encendido en la casa? Él explicaba muy bien lo que ocurría a nivel médico. Cuando el fuego está encendido en casa, corremos del fuego y estamos alterados.
y estamos completamente disruptivos. Eso ocurre con nuestros niños con TEA. Y cuando lo entendemos así, entendemos que hay muchas cosas por hacer a nivel médico y no solo a nivel conductual. Tristemente lo que vemos es la conducta siempre del niño con TEA y es lo que nos alarma y lo que nos lleva. Entonces, por eso me voy a los signos de alarma temprana, para que entonces desde esos signos de alarma temprana podamos entender que hay un fueguito allí iniciando probablemente, o hubo un fueguito en la mamá iniciando tempranamente, o hay un proceso inflamatorio generalizado. Recuerdo en algún momento durante las clases de TEA que decíamos que la mayoría de las enfermedades mentales lo que nos están diciendo es que tenemos un cuerpo inflamado, tenemos una generalización, una inflamación generalizada, jamás se me olvidará. Y cada vez que llega un paciente con cualquier condición psicológica, lo primero que digo es, ¿cómo come usted? Cuénteme cómo maneja el estrés usted, cuénteme qué le está pasando a usted en su trabajo, porque probablemente tiene más que ver con un proceso de inflamación generalizada que nos está afectando la conducta, solo que la conducta es el resultado. Es como cuando nos llega el salario, vemos cuánto ganamos, pero no nos recordamos cuánto hicimos para ganar eso. Pasemos, yo les estoy dando las láminas a nivel informativo y me estoy guiando más por lo que vemos. Bueno, estas son las señales del trastorno del neurodesarrollo a edades tempranas que nos pueden dar ciertas alarmas, y se las dejo para que vean: cuando nos fija la mirada, a los 3 meses, poca reacción con el entorno, ausencia sensorial social, irritabilidad, dificultad motora, sin risa voluntaria, porque incluso podemos ver niños que ciertamente sonríen, pero aislados totalmente, sin ningún tipo de estimulación para que lo hagan. Bueno, voy a seguir porque me dicen que estoy contra el tiempo. Signos de drama a considerar: no toda alteración del neurodesarrollo significa que el niño tiene TEA. Sin embargo, todo retardo en la adquisición de un hito del neurodesarrollo necesita una evaluación. Un signo de alarma no propone un problema, pero obliga a un examen y a un seguimiento. Uno o varios signos de alarma o retardo en la adquisición de un hito no son igual a una discapacidad o a una enfermedad. No se debe atribuir el retardo de la adquisición de uno de los hitos un carácter familiar. Por ejemplo, es que el papá se tardó en hablar, por eso es que ellos hablan de manera tardía. No. Toda pérdida de una habilidad ya alcanzada o regresión amerita una evaluación con urgencia. Yo le digo a mis compañeros cuando te mandan niños para que diagnostiquen, y soy muy reacia al diagnóstico, no porque no sea necesario, sino porque una evaluación es mucho más necesaria que un diagnóstico. El diagnóstico te va a acompañar de por vida y psicológicamente tiene un impacto severo en el grupo familiar, que luego es esa familia inflamada, producto de ese diagnóstico, la que va a acompañar a ese niño inflamado. Entonces estamos hablando de 2 fuegos encendidos: el fuego del niño y el fuego del grupo familiar, producto de un diagnóstico inesperado y que seguramente ni siquiera es explicado desde una postura biomédica en donde hay alternativas de evolución y de crecimiento en un diagnóstico. Vamos a pasar. Principales señales en la comunicación verbal y no verbal. Esto es importantísimo porque no todo el que no habla está dentro de TEA y no todo el que habla no es que no tiene TEA, ¿ok? Eso para mis compañeros infantiles de la psicología infantil es importantísimo. El habla no es determinante para estar dentro de TEA. La comunicación sí es un signo de alarma importante y que nos puede ayudar de manera eficaz a hacer signos de alarma temprana para una evaluación. Principales señales de la interacción social: no responde al llamado por su nombre, ausencia o poco contacto visual. Si a los 6 meses yo comienzo a jugar con mi hijo, ¿dónde está mamá? Y no me mira y no fija la mirada y su mirada está perdida, probablemente ahí mamá tiene que tener un signo de alarma. Y si el pediatra no identifica mi signo de alarma como necesario al abordaje, nos vamos a otro pediatra que tenga un abordaje biomédico y que sepa el conocimiento de TEA. Una de las cosas que me motiva a mí más a hablar de TEA es para perderle el miedo al TEA.
Cuando le perdemos el miedo a los trastornos dentro del espectro autista a nivel psicológico, realmente comenzamos a reconocer al otro dentro de una diversidad. Y ya la diversidad en nuestra sociedad existe. Ya todos somos diversos y todos somos diferentes. Una de las cosas que celebro y que me encanta en este abordaje biomédico es la individualidad. Como decía el doctor, no es ver la enfermedad, es ver a mi paciente. Cuando yo veo a mi paciente, veo la cantidad de razones que a mi paciente le están afectando mi niñito, y yo hago el niño o el nombre del niño y comienzo a hacerle un poco de globitos, que son los que están interviniendo en esa situación de ese niño. Hay unos de los que me puedo encargar yo y hay otros a los que le tengo que remitir a un equipo multidisciplinario para que realmente comencemos a aislarlo de todos esos factores y entonces yo pueda ver esas capacidades de ese niño, lo pueda mirar, lo pueda reconocer y lo pueda potenciar. Vamos a ir más adelante, que sé que es a donde ustedes quieren llegar. ¿Qué podemos hacer? Y aquí quería llegar. Los pilares fundamentales para mí es un abordaje médico específico, siempre buscando a que sean médicos que tengan el manejo de trastornos del espectro autista, un abordaje nutricional a nivel de terapias de lenguaje, terapias ocupacionales, terapias psicológicas orientadas a la problemática del paciente, porque no todos los pacientes viven en un entorno igual, ni tienen el mismo apoyo. Probablemente tienen apoyo en casa, pero están en un colegio donde debemos cambiarlo, no porque no merezcan estar en ese colegio, sino porque probablemente ese colegio es uno de los factores alterantes, demandantes, generadores de ansiedad, tanto para los padres como para el niño. Y cuando los cambiamos a colegios igualmente de niños neurotípicos, pero donde el ambiente es mucho más flexible y amigable, entonces vemos cómo las conductas y las capacidades de ese niño comienzan a florecer como un árbol que está dando frutos. Terapias de tratamiento de TEA. Los tratamientos actuales para TEA buscan reducir los síntomas que reflejan el funcionamiento diario y la calidad de vida. El TEA afecta a cada persona de manera distinta, por lo que tienen fortalezas y desafíos únicos, distintas necesidades del tratamiento. Y aquí voy a hablar específicamente como psicólogo. El reto dentro de las terapias psicológicas no está adaptar, no es generar una terapia psicológica única para los niños dentro del trastorno del espectro autista. Realmente las terapias psicológicas tienen que estar dirigidas, abordadas, adecuadas a los niños con sus padres, porque sus padres son sus principales terapeutas, son sus acompañantes, son los que están ahí día a día. Y hay una palabra que a mí se me quedó grabada durante mi formación en TEA, que fue la psicoeducación, y no les quiero contar cómo me ha ayudado a ayudar a esos padres y a esas familias, a esos colegios, a esos amigos, a esos hermanos que no saben qué hacer. Entonces, generar psicoeducación acerca de las terapias, enseñárselas a nuestros papás, decirles qué hacer frente a cada uno de los retos que se le presentan con esos niños, termina siendo el éxito y el verdadero reconocimiento de ese hijo maravilloso que tengo, y no de una inclusión, porque él no está fuera de esta sociedad. Él nació aquí, está aquí y pertenece aquí. Bueno, dentro de las terapias de TEA, ahí les nombraba varias. Terapia del manejo de la conducta, efectivamente, pero nuevamente les digo, todas estas terapias, en la medida en que la adaptemos a los padres, al grupo familiar, a los colegios, yo le digo a los papás siempre vengan primero, y ellos creen que es para echarme el cuento. Ciertamente necesito llenar una historia para podérselo remitir a este equipo maravilloso que está aquí. Pero adicionalmente a eso necesito para ver emocionalmente cómo está ese papá. Y después que me doy cuenta de cómo está ese papá y cómo está esa familia y cómo están esos hermanitos y cómo está ese cuidador que tiene ese niño, entonces casi que le digo, vamos a mandar al niño a que lo vea este terapista ocupacional, vamos a mandar a este niño a que lo vea esta terapista de lenguaje, pero vénganse ustedes conmigo y vamos a aprender de TEA y vamos a ver cómo lo abordamos. Bueno, aquí les hablaba de un ejemplo de una terapia que es el pictograma y cómo se puede utilizar no solamente para la comunicación, sino que a ellos los ayuda muchísimo a establecer rutinas, anticipación, y son cosas que se le enseñan a los papás y que funcionan y que pueden estar mucho más elaborados. Perdónenme, pero tengo que terminar. Y aquí quiero llegar, porque esto suena muy bonito,
que está aquí, pero para poder lograr esto, darle un ambiente de amor y tranquilidad, mamá, papá y hermanos tienen que estar en tranquilidad. Para poder permitirse conocerlos y dejarlos que le conozcan, tengo que estar liberada de miradas sociales y de retos sociales y de demandas familiares para poderme asentar a jugar con mi hijo y conocer qué le gusta y qué no le gusta a mi hijo. En estos días le decía a unos padres que la mejor manera de ayudar a sus hijos cuando tengan rabietas o cuando tengan alteraciones emocionales y sensoriales es mirar el entorno y saber, ya que conozco a mi hijo, qué se lo puede estar generando. El ruido, el frío, las ganas de ir al baño, tengo hambre, hace mucho calor. ¿Qué me lo está causando? No es abordarlo a él y decirle quédate quieto. No es la contención que normalmente en psicología utilizamos como terapia inmediata de regulación. No, es buscar la causa. Pero para yo poder buscar la causa de qué le está pasando a mi hijo, tengo que conocer a mi hijo y saber qué lo detona. Y para eso tengo que jugar con mi hijo, tengo que ver los tiempos de ir al baño, tengo que ver cómo aprende, tengo que ver qué le gusta, tengo que saber qué lo altera. Reconocer sus logros es súper importante. Estos niños no carecen de cognición, no carecen de pensamiento, no carecen de inteligencia. Estos niños son niños, no dejan de ser niños y a pesar de que tengan intereses distintos, siguen teniendo intereses infantiles. Entonces, cada vez que mi hijo alcance algo, va a buscar igual que mi hijo neurotípico o mi hijo con TEA, ambos van a buscar de la misma manera el mismo reconocimiento, el mismo amor, la misma contención y la misma estima. Respetar su intimidad, dejarle tener responsabilidad propia, por eso es lo importante de las tareas, del orden, de todo lo que les enseñamos en terapia, porque eso los ayuda a ser independientes. Con eso iba a decirles, permitirles ser independientes. Eso realmente hace que entendamos que nuestros niños, por estar dentro del trastorno del espectro autista, siguen siendo nuestros hijos, siguen siendo parte de esta sociedad, pero lo más importante, siguen siendo niños y seres humanos que conviven y deben y pueden convivir con nosotros dentro de sus diferencias. Muchas gracias. Ningún rompecabezas se arma con piezas iguales. Todos somos diferentes, pero igual todos somos valiosos.